Y aquí estamos otra vez, perdiendo poco a poco la fe en lo que sea que Microsoft está haciendo con su división de Xbox. Sin embargo, en medio de esta ola de decepciones, con cierres de estudio, aumento medio ojete en el precio de Game Pass, cosa que la verdad ya se habían tardado, no anunciar la PC portátil que todos estamos pidiendo y en general no ser claros con nada de lo que quieren lanzar, miren, no me importa en dónde lancen los juegos. Solo estaría chido que fueran claros y no anden dando vueltas solo reaccionando y apagando fuego. Pero en medio de todo eso sale Hellblade 2, una de las secuelas que yo más esperaba, no solo de este año sino de varios atrás, ya que parecía que nunca iba a salir y sinceramente parece que hasta para Microsoft fue una sorpresa, ya que la campaña de marketing fue súper escasa por no decir nula. Para mí el primer Hellblade es uno de los mejores juegos que pude probar de la anterior generación. De hecho es un juego que recomiendo a todas las personas. La historia, su audio, el gameplay y su empatía hacia las personas que cuentan con cuadros psicóticos lo vuelven una de las mejores experiencias audiovisuales que hay allá afuera. Si les soy sincero, creo que tal vez ni siquiera necesitaba una secuela. Sin embargo, al ser anunciada no pude evitar emocionarme y sentarme a esperar y esperar y esperar para que un día sin orquesta o emoción alguna por parte de Microsoft estuviera disponible en Xbox Series y PC. Por lo que me queda la duda si Ninja Theory logró superar o por lo menos igualar a su obra magna. Por lo que acompáñenme a descubrir si Senua Saga Hellblade 2 merece el gasto. Como siempre, comencemos con la historia, la cual toma lugar algún tiempo después del final del primer juego. Todo inicia con Senua siendo prisionera de un barco de esclavos que está viajando a territorio nórdico. Por si se preguntan cómo es que Senua llegó a esta situación, pues resulta que como vimos en el juego anterior, su novio fue asesinado por una banda de locos secuestradores al defender su aldea. Todo mientras Senua se encontraba afuera tratando de entenderse a sí misma. Pues fíjense que les cuento que la cosa no paró en esa ocasión y los ataques seguían. Por lo que dijo, ya estoy harta de que solo vengan a estar jodiendo, y decide buscar una solución justo en el origen del problema, la tierra de los nórdicos. Así que se deja atrapar para terminar con sus enemigos desde la raíz. Por azares del destino y para suerte de nuestra protagonista, una tormenta azota la embarcación, lo que deja los barcos en ruinas y a nuestra protagonista sobreviviendo cerca de la costa de manera milagrosa. Con la suerte de su lado, logra capturar al capitán del barco en el que venía, quien le indica la dirección que debe de tomar para pagarles con la misma moneda. Pero no todo lo que pueden ver nuestros ojos es lo que realmente está pasando, y más con la condición con la que nuestra protagonista cuenta, ya que en medio de su viaje se encuentra con gigantes que atacan y devoran a los humanos, los cuales solo se pueden detener con un sacrificio para apaciguar su ira. Todos los que jugamos la primera entrega llegamos a pensar que todo esto solo está pasando dentro de la mente de Senua. Sin embargo, las personas con las que interactúas te confirman que ellos también ven a los gigantes y, como ya adivinaron, las personas que secuestran son usadas para apaciguar a estas gigantes bestias. Por todo lo anterior, Senua y sus voces internas deberán resolver esta situación para así evitar que más personas sean sacrificadas. Para ello formará lazos con personas que le ayudarán y guiarán en su camino para descubrir qué está pasando, por qué más personas pueden ver lo que ella ve, todos se volvieron locos de manera colectiva o hay algo que se oculta más allá de lo que comúnmente nuestros 5 sentidos nos permiten percibir. Y sobre todo, cómo Senua lidiará con las nuevas personas en su vida y cómo estas relaciones afectan la percepción que tiene de sí misma. Como pueden ver a un kilómetro, se nota que este juego tiene centrada la mayoría de su experiencia en la parte narrativa y por lo que pudimos ver en la primera entrega, todo esto incluye una gran carga emocional que nos hace entender un poco más a las personas que sufren psicosis. El primer juego centra su carga en cómo Senua se percibe a sí misma y cómo se da cuenta que las voces en su cabeza forman parte de quien ella es. En este excelente viaje que recomiendo a todos que experimenten, Senua aprende a sacar ventaja de su condición, pero sobre todo a entenderse y aceptarse tal y como es. Las voces no se irán, pero es ella quien aprende a tomar el control. Por lo anterior, mi principal preocupación era cómo el equipo de Ninja Theory continuaría con esta historia, sobre todo porque el final del juego previo cerró muy bien todo. Senua aceptó quién es y que las cosas que pasaban a su alrededor no eran su culpa, y que como seres humanos no podemos controlarlo todo. ¿Y qué les puedo decir? Los desarrolladores me callaron la boca, ya que
como dije cuando les contaba la historia, esta secuela es más de cómo aquellos con psicosis tratan con otras personas y cómo si bien todo lo que escuchan para ellos es real, para las demás personas tal vez no lo sea. Sobre todo porque, como bien me dijo mi madre alguna vez, cada cabeza es un mundo. Y esta secuela lo hace muy bien, ya que nada de lo que Senua logra lo podría haber hecho la Senua del juego anterior, ya que aquí tenemos a una protagonista más madura, una que se acepta tal como es. Las voces siguen ahí, las escuchas durante todo el juego, pero ya no son un estorbo, o ya no detienen a la protagonista, más bien se sienten como consejeras. A veces sí dicen cosas negativas, pero en varias ocasiones durante el juego, mientras en medio de todas las voces que parecen nublar tus pensamientos, escuchas la voz de la protagonista que reina sobre todas ellas y de una manera clara y firme dice: cállense y déjenme pensar. La primera vez que Senua hizo eso, mi piel se puso chinita. Aquella joven con un montón de miedos e inseguridades se convirtió en esta Senua, la protagonista que esta secuela necesitaba. En verdad, me pongo de pie por lo bien escrito que está este personaje y lo bien trabajado que el audio hace que te involucres con ella. Sé que es un personaje ficticio, pero no puedo evitar sentirme feliz y orgulloso por ella. Pero regresando a la narrativa, cada una de las personas que conoces ven y creen cosas un tanto distintas, que en conjunto forman una especie de conciencia común que se ve representada en todo lo que pasa dentro del juego. Aparte de lo que les comenté, también el juego explora cómo esta conciencia común se puede ver afectada por una sola persona que influya de una manera poderosa en la psique de las personas. Esto se vio trabajado un poco en el juego anterior con la influencia del padre de Senua en cómo ella se percibe al inicio de la experiencia. Este mismo concepto se ve explorado en esta secuela, pero a una escala mayor. Piensen en cómo la idea de una persona puede afectar a una población grande, esto como todo de manera positiva o negativa. Cosas como líderes religiosos, gobernantes o hasta tu TikToker favorito de confianza. En general, como pueden ver, Hellblade 2 toma las bases de su primera entrega y se sale del aspecto personal para tratar el ámbito social de cómo las personas con esta condición viven y cómo estas personas pueden ayudar a los demás a que veamos aspectos de la vida que tal vez ni siquiera habíamos notado. Como pueden ver, a mí la historia me gustó bastante. El rumbo que tomaron fue muy acertado. Sin embargo, el juego no solo es su historia. Hay bastante gameplay, pero no se me emocionen. El juego no se convirtió en God of War como muchos querían. Pero para que sepan a qué le estamos entrando, pasemos a explicar. Hellblade 2 es un juego de resolución de acertijos en el cual avanzamos en niveles bastante lineales y en los cuales habrá algo de combate involucrado. Básicamente lo mismo que Hellblade 1 ofrece. Aún así, creo que las mejoras con respecto a la entrega anterior son bastante sustanciales. El juego se estructura en 3 grandes capítulos que incluyen varias misiones en cada uno de ellos. Los capítulos se ven representados por un gran enemigo que hay que derrotar entre muchísimas comillas. Para ello deberemos investigar más acerca del enemigo en turno por un motivo específico de la trama. Todo mientras resolvemos acertijos y peleamos contra una variopinta cantidad de enemigos. Los capítulos tienen momentos tranquilos y picos de intensidad bastante marcados, sobre todo en el enfrentamiento contra el enemigo del capítulo. Estas batallas son sumamente rimbombantes y creo que es lo que más recordarás de la experiencia. Pero cuando digo batallas no quiero que se imaginen cosas como God of War, Dark Souls, Elden Ring o juegos en donde es un combate, ya que les recuerdo que este es un juego en donde el mayor fuerte está en el apartado narrativo y estas batallas son más simbólicas. O sea, sí hay que hacer cosas en el gameplay, pero en ningún momento verás una barra de vida del enemigo ni nada de eso. Recalco esto porque no quiero que tengan una idea errónea de qué clase de juego es Hellblade 2. Pero lo que acabo de decir no significa que el combate con respecto a la entrega anterior no regrese. De hecho está y siento que mejoró bastante. Todo es muy simple. Primeramente, estas peleas siempre son en un 1 contra 1. En ellas puedes moverte alrededor del enemigo, puedes bloquear, esquivar y atacar con ataques rápidos o uno fuerte que toma bastante tiempo en lanzar. Hay varios tipos de enemigos, los cuales puedo acomodarlos en 4 categorías: los animales o seres de 4 patas, que la verdad son pocos, los soldados ligeros, los medianos y los pesados. Cada uno de ellos variando su tipo de ataque dependiendo del arma con el que cuentan. Algunos tienen escudo, otros tienen fuego, otros simplemente son pesados y aguantan más. En esas 4 clasificaciones tendremos a todos los enemigos del juego y solo veremos cambiar su aspecto. Tengo que decir que eso está un poco chafa, pero se compensará bastante por cómo las batallas suceden. De una vez les diré, las batallas están escenificadas. Bueno, más o menos.
Todas son reales, o sea, se puedes perder y depende de ti el poder avanzar. No son difíciles ni fáciles, son normalonas, pero la cantidad de enemigos y todo lo que pasa alrededor, como quienes mueren o quienes viven, ya está predeterminado desde un inicio. Estas cosas pasan entre un enemigo y otro. Esto está diseñado para hacer parecer que estás en medio de una batalla campal en donde te enfrentas a hordas enormes de enemigos, cuando en realidad todos los combates siguen siendo de uno contra uno. Por ejemplo, hay una parte al inicio en donde debes pelear con varios enemigos. El juego no está diseñado para esa clase de batalla, entonces crean una escena en donde varias personas llegan en tu ayuda. Comienzas peleando con uno y los momentos scripteados suceden entre las peleas. Cosas como alguien muriendo o tú encontrándote con un aliado, en lo personal esto le da mucha personalidad a los combates y hacen que se sientan más masivos de lo que en realidad son, sobre todo porque cuadran con el tono más grande que esta secuela tiene. A diferencia del juego anterior en el que las batallas también eran de uno contra uno, pero que se sentían bastante simples. Miren, no digo que eran malas, pero genuinamente no eran lo mejor de la experiencia. Sí pasaban cosas durante estos combates, pero no como lo vemos aquí. Pasando a los acertijos, seguimos teniendo el viejo confiable del juego anterior: buscar runas, o como me gusta llamarles, ver más allá de lo evidente. Hellblade 1 estaba plagado de estos acertijos y a veces llegaban a ser cansados, ya que se volvía bastante predecible. La cosa eran combates, ver más allá de lo evidente, combate de nuevo para después ver más allá de lo evidente, 2 combates seguidos y esperen, oh sorpresa, ver de nuevo más allá de lo evidente. En esto Hellblade 2 cambia y decide no ponerlos tan seguido y agregar en medio poderes adicionales de cambio de espacio-tiempo. ¿Hay una explicación lógica para ello? La verdad no. Pero estoy agradecido que cambiaran un poco la fórmula y agregaran algunas cosas más a la experiencia. Y ese es el gameplay. Uno que no se aleja del original, pero que mejora todo lo que el anterior era, y eso genuinamente está bastante bien. Por lo que si te gustó mucho el primer juego, este tiene más de eso que nos enamoró a los fans de Senua. Sí, es más Senua y sus voces internas, pero genuinamente eso era lo que yo quería. Pero entonces, ¿el juego tiene algo de malo? Pues para mí no, pero para quienes tal vez tenga algo de malo es para aquellos que buscaban algo que este juego no era. He repetido muchas veces que este juego no es God of War, porque leí muchos comentarios de mucha gente que en Hellblade 2 encontraríamos la competencia de Microsoft hacia la franquicia de Sony, y temo decirles que era evidente que eso no iba a suceder. Repito, el juego es más Hellblade, pero con mejor gameplay. Podrá gustarte más la historia del 1 o la del 2, eso está más destinado a interpretaciones, pero los dos son excelentes juegos que vienen a competir consigo mismos, así que no busquen algo que no van a encontrar. Hay suficientes juegos allá afuera que cumplen el rol de ser parecidos a God of War. Pero dejando eso de lado, pasemos al apartado gráfico. Hellblade 2 se ve espectacular. Los rostros, el terreno, los efectos, la iluminación, el clima y las telas, el juego es impresionante y sorpresivamente corre muy bien. En mi PC pude disfrutarlo de 55 a 90 frames con bajones en los momentos en donde la cosa se pone intensa, los cuales no le reprocho para nada, ya que en verdad entiendo la calidad que nos están entregando. En cuanto al apartado artístico, todo es similar a la entrega pasada. Sin embargo, con las mejoras gráficas utilizaron la iluminación en favor del arte. Hay muchos momentos en completa oscuridad que se ven potenciados por haces de luz que no serían posibles con el poder de la generación pasada. El juego se ve hermoso por donde sea que lo veas. Pasando a la banda sonora, el juego tiene temazos, los cuales al igual que el juego anterior están inspirados completamente en la cultura celta y nórdica, con muchos tambores y voces un tanto guturales, las cuales en ocasiones están modificadas para sonar más graves o con una especie de reverberación, que notarás mientras escuchas. Hay varias y son bastante buenas. No las recomiendo para el gym, a menos que quieras realizar alguna clase de ritual, pero en general son muy buenas. En cuanto al audio, aquí tenemos, al igual que en el juego anterior, algo bastante especial. Y aquí es donde dejo una nota enorme de que por favor, por lo que más quieran, jueguen esta experiencia con audífonos. No tienen que ser los últimos o los mejores del mundo, pero tengan por seguro que usarlos les dará una mejor interpretación de todo lo que está pasando. Esto no solo a la excelente calidad de audio en los efectos,
efectos, sino también a las voces que hablan con Senua. Como ya dije, dentro de ella comparten escenario 3 voces, la de Senua por supuesto y 2 más. Estas voces fueron grabadas con un equipo especial para dar ese sentimiento de que están continuamente comunicándose contigo de todas partes. Las 3 actrices de voz hicieron un trabajo espectacular y de verdad mis aplausos. Pero no solo a ellas, el resto del cast, tanto el narrador como los demás personajes, la sacaron del parque. De verdad, usen audífonos para este juego, les prometo que no se van a arrepentir. En temas de accesibilidad, Hellblade 2 cuenta con varias opciones que ya se están volviendo estándar, lo que es bueno. Cosas como cambiar el color de los menús, hacer más grande o pequeños los subtítulos, varios idiomas disponibles en ellos. Si bien el juego no está disponible en audio en distintos idiomas, esto debido a que mucho de lo que el equipo de desarrollo quiere compartir depende exclusivamente del audio y traer eso a un doblaje requeriría mucha inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, lo que genuinamente creo que no es redituable para ellos. Tal vez podrían hacerlo con el dinero de Microsoft, pero ellos ya están más entretenidos con su Call of Duty. Adicionalmente, al igual que la primera entrega, tenemos un documental de cómo se hizo el juego, el cual dura aproximadamente 30 minutos. En él explican más de la psicosis y cómo lo que vemos en el juego representa una parte de lo que las personas con esta condición viven. Los invito a darle un chance para aprender más de lo que el juego quiere comunicarnos como jugadores. Pasando a la sección más esperada por toda la región nórdica unida, Milo al servicio de la comunidad, les puedo decir que Hellblade 2 se encuentra en un precio de 1,200 pesos mexicanos o unos $60 aproximadamente. Ya sea que lo quieras adquirir en Xbox, en PC a través de la tienda de Microsoft o en Steam. Por la duración de la experiencia creo que está algo pasadito de precio, pero en caso de que quieran comprarlo y no hayan jugado la primera entrega, recomiendo el paquete que incluye el primer juego. Actualmente por una oferta vale 1,100 pesos en Xbox, la cual no veo para nada mal. También, si decides comprarla en PC y por algún motivo tienes también un Xbox, te recuerdo que solo necesitas comprarlo una vez para tenerlo en ambas plataformas. Esto claro, utilizando la tienda de Microsoft o la tienda de Xbox. Pero sin duda alguna la manera más barata de probarlo es a través de la suscripción de Game Pass, con la cual podrás acceder a estos juegos. La cosa con Game Pass y sus niveles ya está más complicada, pero sin duda sigue siendo una buena opción en caso de que no tengas mucho presupuesto. En conclusión, Senua Saga Hellblade 2 es una experiencia potenciada de su versión anterior, en donde la narrativa es el punto principal de la experiencia y en ese aspecto lo recomiendo sin dudas. Sin embargo, creo que para poder disfrutarlo al 100% necesitas jugar la primera aventura, ya que de no conocerla mucho de lo que ha crecido Senua no tomaría forma. El gameplay mejoró, pero se sigue manejando en el espectro que nos mostraron años atrás con el primer juego. Aún así es más masivo, tal vez de manera artificial, pero eso no quita que se sienta de esa forma. El apartado sonoro sigue resaltando y sorprendiendo. Gráficamente es una de las cosas más espectaculares que hay allá afuera. Simplemente es sorprendente lo impresionante que se ve y lo bien que corre. Como pueden ver, a mí me encantó, y que me haya gustado tanto solo hace que me moleste más cómo Microsoft está tratando a las IPs que consiguió. El marketing para este juego simplemente se salió por la ventana y fue a dar a las arcas de Call of Duty. Simplemente es una lástima, porque se supone que quieren más juegos con premios y genuinamente creo que Hellblade podría competir por el juego del año. Si bien no dura 80 horas, pero lo que hace lo hace muy bien. Si llega a ser nominado, créanme, sé que no va a ganar, pero en verdad pienso que más gente debería probarlo, pero creo que solo yo creo eso, ya que Microsoft tiene un nuevo hijo favorito y sin duda alguna no es Hellblade 2. Y muchas gracias por ver este video. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. También no te vayas sin dejar un comentario y hacerme saber qué es lo que tú piensas. Recuerda que también tengo más videos que pueden gustarte. Te dejaré uno por aquí en algún lado. Y ahora sí ya, recuerden seguirme en todas mis redes sociales como MiloAvilXD. Saben que los amo. Bye.